Hey, ¿qué tal amigos? Les saluda Ricardo Willock. En esta pro reseña vamos a estar evaluando el Opto 3A, plugin de la compañía Apogee, de la nueva serie FX Rack que están distribuyendo. Este es la recreación del Urei LA3A, que es un optocompresor de estado sólido. Y bueno, vamos a ver, realmente tiene pocos controles, ¿no? Lo primero que observamos es que tenemos el peak reduction, que es como un umbral a la inversa. O sea, el umbral está fijo y yo subo el input y por lo tanto reduzco más, ¿no? Es como un threshold invertido, ¿no? Entonces, obviamente, si yo bajo esto no voy a comprimir nada. Y en la medida en la que lo empiezo a subir, empiezo a comprimir, ¿no? La ganancia de compensación sirve para compensar precisamente esa reducción de ganancia. Y recordemos que en una situación ideal, la versión de las guitarras comprimidas debería de sonar a la misma intensidad de loudness o de intensidad sonora que la versión sin comprimir, ¿no? Esto se hace al oído o mucha gente pues lo puede hacer con medidores, poner un medidor de loudness y debería de más o menos dar lo mismo el antes y el después. ¿Qué más tenemos? Tengo la opción de cambiar el ratio de compresión a ratio de limitación. En modo compresión es el más común, suele estar aproximadamente alrededor de 4:1 y el modo limitación suele estar aproximadamente alrededor de 10:1. Luego yo puedo cambiar lo que veo en el medidor. Este es medidor de entrada, este es medidor de reducción de ganancia, que todos sabemos que cuando comprimimos es más útil ver la reducción de la ganancia. Y luego tengo unos controles adicionales, algunos de los cuales no están disponibles en la versión hardware, en la real, ¿no? El primero es que tengo un filtro que me permite alterar cómo suenan las frecuencias altas en el sensor del sidechain, ¿no? ¿En qué se traduce esto? Bueno, básicamente aquí yo ecualizo cómo entran las guitarras al sensor y por lo tanto si yo hago que las guitarras entren muy agudas, o sea, con un boost de altas frecuencias, fíjense que puedo escuchar esto. Le voy a dar sidechain listen para escuchar lo agudas que me van a sonar las guitarras eléctricas. Escuchemos. Entonces, si yo hago que suenen agudas, entran más agudas al compresor y el compresor interactúa comprimiendo más las frecuencias altas porque entran más fuerte, ¿no? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, reducir sibilancia o hacer de-essing con este compresor, debería poner esto al máximo, ¿no? Si yo lo que quiero es que las guitarras que suenan comprimidas suenen menos graves, o sea, más agudas, debería ser lo contrario, que es al sensor del sidechain cortarle agudos, ¿no? Y entonces sonaría así. Entonces, al sonar las guitarras que entran al compresor más graves, comprimo esa gravedad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y en flat sería plano, ¿no? Aquí. Y como pueden apreciar, cuando pongo el sidechain listen no hay diferencia entre el flat y las guitarras como las oigo, ¿no? Luego tengo un control que me permite eliminar los graves de esa misma señal que entra en el sensor, ¿no? Estoy seguro que es algo que también podremos escuchar, fíjense. Ahí le quité todos los graves a la guitarra que entra al sensor de compresión, por lo tanto el sensor de compresión no está reaccionando a los graves originales y por lo tanto solo está comprimiendo las frecuencias agudas de la guitarra, ¿no? Fíjense que si yo hago algo así como un boost aquí y lo dejo súper agudo, realmente solo voy a estar comprimiendo lo agudo de la guitarra y va a sonar muy oscura. Comprobémoslo. Como pueden apreciar, increíblemente estoy utilizando un compresor para alterar tonalmente estas guitarras eléctricas, ¿no? El último control que tengo es un control de procesamiento paralelo que me permite controlar gradualmente qué porcentaje de lo que yo escucho son las guitarras comprimidas y qué porcentaje son las guitarras originales, ¿no? Si yo lo dejara en 50-50, oiríamos algo término medio. Bien, realmente eso es todo. No, el LA3A, que es el compresor original, no tiene nada del otro mundo. Es un compresor tremendamente útil, tremendamente versátil. Se puede usar en muchas aplicaciones.
donde es un clásico es en guitarras eléctricas, lo he visto mucho ahí. A mucha gente le encanta ponerlo en la batería. La única desventaja es que para poder ponerlo en la batería cuando tenías el hardware tenías que tener dos, porque es un compresor mono, ¿no? Esto con los plugins afortunadamente no tenemos esta limitación, ¿no? ¿Qué les parece si comparamos a nuestro amigo de Apple y el Opto 3A con los de la competencia? Entonces voy a poner este aquí, voy a cargar el de la compañía Waves, que ya me he asegurado de tener el setting idéntico, y voy a poner el de la compañía Universal Audio aquí al ladito, ¿sí? Entonces vamos a escuchar exactamente la misma guitarra con los mismos settings. Los settings los he tenido que hacer al oído porque el gain staging o el ajuste de ganancias de cada plugin difiere, entonces lo tuve que hacer al oído, ¿no? Escuchemos cómo suena esto. Yo la primera impresión que tengo es que el Apogee y el Waves se parecen más, crujen de una manera más agradable, y el de Universal Audio se queda un poco atrás a la hora de impartir carácter a la guitarra, ¿no? Entonces yo probablemente elegiría uno de estos dos. Honestamente gravito más hacia el de Apogee, básicamente porque tengo más controles, ¿no? Tengo el filtro pasa altos, tengo el dry wet, lo cual lo hace un poco más versátil, ¿no? Sería interesante comparar una combinación de guitarra con baterías, ambas procesadas con los mismos plugins, y vamos a poder escuchar cómo suena simultáneamente el efecto en la batería y en la guitarra. O sea, yo ya cargué los tres plugins en la batería, ajusté los niveles a oído y vamos a escuchar cómo suenan. En la batería, sin lugar a dudas, el de Apogee destaca sobre los demás. Les recomiendo que escuchen esto en un estudio de grabación o con audífonos de mucha calidad y verán que el grave, las frecuencias subgraves del bombo y la batería se preservan notablemente mejor con la versión de Apogee. El de Universal Audio hace crujir la batería un poco más. Tiene un decay que me gusta, me gusta cómo suenan las colas del bombo y de la caja en el de Universal Audio, pero sin lugar a dudas se come la pegada notablemente. Entonces yo creo que en la batería la palma se lleva el de Apogee sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, si les gustó este tutorial, suscríbanse. Si están suscritos pueden hacerme solicitudes de tutoriales o dudas que tengan y si yo puedo, con mucho gusto les ayudaré. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.